Entonces, Angie, tú comentabas que en cuanto a lo que respecta a nosotros como humanos, somos como una proyección de los humanoides Ujú. viéndolo desde el contexto generalizado. Ya hemos visto que como especie los humanoides hay cantidades de razas involucradas. Entonces, la proyección como tal, tú hablabas de que hay una sensación en ti que hace que se Uy, comiencen sí. a incrementar tus frecuencias. Entonces, háblame de esto, que hasta conmovedor es para ti, ¿no? Es que es como si hubiera una explosión interna, yo no sé cómo explicarlo, como si toda la energía que yo tengo dentro de mí empezara a moverse muy rápido y como explotar, pero no es porque haya como una conexión con ellos, sino es como un reconocimiento como de los límites o no límites que hay dentro de la información genética. Entonces se siente muy intenso, muy intenso. Es como si se abrieran con puertas y yo empiezo a ver como mundos. Es como si se abrieran como portales múltiples y es muy confuso. Claro, para la parte mental, ¿no? Sí, Sí. Ahora, en lo que respecta al incremento de las frecuencias, por ejemplo, en específico cuando estamos hablando de este tema y cuando se tiene la intención de investigar sobre este tema, ¿cómo es ese funcionamiento de activación que te estremece? mira que es como si yo viera las células físicas, como si se sincronizaran con su igual energético. Y entonces esta energética se abre como si fuera una flor. Es algo así, como múltiples pétalos. Entonces se abre y yo siento como una proyección energética que me lleva como a otros lugares. Pero no es miedo, no es como una emoción, como una emotividad, como si sintiera o recordara la grandeza de la forma física que tengo, la información que está contenida. O sea, no puedo explicarlo con palabras, pero es como si tuviera acceso a mucha información que no puedo comprender, solo que la puedo sentir. Ahora, hablemos sobre ese pequeño conflicto del por qué no se puede comprender. Quiero que intuyas y dime cómo lo ves. Hay mucha tensión en el ambiente. No estoy hablando de mi estudio, de mi casa, sino como ambiente terrestre, como si existieran muchas capas intentando presionar para que ese entendimiento sea como difícil, incomprensible, o que cueste, es como que hay una presión ambiental muy fuerte. A este punto vamos con el punto, valga la redundancia, donde tú hablabas al respecto de limitantes. No, cuando te sentías este contexto humanoide y lo que implica a nivel energético y digamos que la similitud con las diferentes razas humanoides, había ciertas limitantes. ¿Qué limitantes son estas? Mira, yo siento como si el ambiente tuviera esa presión como energética, como si no pudiera moverme a la velocidad que en realidad pudiera moverme y desplazarme. Inclusive veo como muchos humanos se desplazan en forma física a otros lugares. Si están en Latinoamérica, poder moverse al norte de Europa o a Asia o África, inclusive a puntos donde no hay como un hábitat humana, como solo océano. Y lo hacen muy fácil, pero hay un punto en que es como si esa presión ambiental lo detectara y comienza a generar presión sobre esos humanos. Entonces, como que esa presión ya dificulta el poder moverte. Es como si todo fuera saboteado, controlado de cierta manera, pero está en constante cambio, en constante movimiento para que se pueda limitar cualquier tipo de expansión humana en ese sentido. Ahora, tú acabas de mencionar que un humano se puede desplazar a una distancia bastante amplia, físicamente hablando, ¿no? Sí, ¿Es lo que se podría llamar como teletransportación o no? simultaneidad, Simultaneidad como, sí, es como de no deja presencia. de estar en donde está, por ejemplo, de estar aquí y puede estar también en el norte de Europa y está al mismo tiempo viviendo la experiencia
duplicada o triplicada. No es que deje este lugar para ir al otro, sino que puede estar en diferentes lugares viviendo lo mismo, que es lo que yo veo del humanoide original, que está como en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces se podría inferir o deducir que es las experiencias paralelas, que a veces, por ejemplo, vemos en sesión que hay un Sí, paralelismo, ¿no? sí, Y por ejemplo, hablando en lo que respecta a una persona que está en un punto, digamos Sudamérica, y el otro está en Pekín, eh, ¿tienen sincronicidad de comportamiento? ¿Difieren? no. ¿No? Independientes, pueden estar, por Independientes. ejemplo, aquí puede estar en una montaña rusa y allá puede estar meditando, no, no, solo complementan como si fueran gemelos, viviendo experiencias diferentes, pero que complementan como ese grupo, ese conocimiento que va adquiriendo por la experiencia. ¿Hay personas que pueden tener este paralelismo sin que sepan del mismo? De manera inconsciente, sí, pero es como lo que te digo, el sistema logra como detectarlos y lo anula o lo pone muy distante, inclusive le puede crear una brecha de eso que tú dijiste ahorita, de como de sincronicidad para que no tenga autonomía en las experiencias, entonces es como si no recolectara información duplicada, sino unificada y vuelven, lo devuelven al estado de una sola experiencia al Claro, mismo tiempo. exactamente. Ahora, con base a este paralelismo, mi sensación, sin que quiera decir que esto sea así o que sea una certeza, es que también viene muy de la mano con base al déjà vu. ¿Tiene incidencia el déjà vu en este paralelismo, sí o no? Sí, porque es como cuando tú me dijiste la palabra, es como si yo viera que se abrió un gran portal, pero no es un portal de transferencia única, sino de eso, duplicarse o triplicarse o multiplicarse. Entonces sí, solo que como es inconsciente, es como si solo llegara un pequeño estímulo o recuerdo de eso. Sí. En cuanto a este paralelismo, en lo que respecta a la Tierra, por ejemplo, alguien puede estar viviendo una vida física y tal vez otra en Neptuno También, o en solo otro punto que del universo. sí, pero es como que se requiere de una especie de reconocimiento muy profundo y casi que cuando un humano logra hacer esto, es como que empieza a irse a otros lugares, es como cuando abandona la experiencia humana. Ya. O sea, quiere decir esto que el cuerpo físico finalmente para ese tipo de movimiento que se acaba de mencionar es necesario el deceso Sí, es como si lo pudiera hacer aquí, en diferentes lugares en del la Tierra. Ya, planeta, claro. pero inclusive en la misma Tierra diferentes densidades, pero veo que cuando se da como en otros lugares, como en Júpiter o en cualquier otro lugar, como que la energía tiende ya a salir de la Tierra y empezar a proyectarse a otros lugares. Si, por ejemplo, se está en la Tierra y se tuviera paralelismo en diferentes puntos geográficos, ¿es factible o ves el caso de alguien que haya logrado la sincronicidad de experiencias? Pero es como muy contenida con el tiempo, o sea, dependiente. ¿Cómo lo explico? No dura mucho, puede durar un año, 2 años, así, pero como que el tiempo, el factor tiempo afecta demasiado porque mira que es como si por estar viviendo de manera sincrónica en otros lugares, envejece más rápido, como si se comiera su tiempo físico Ya. de estar acá. O sea, se disminuye el Sí, promedio de vida, ¿no? sí. Entonces lo que si vas a vivir 80 por estar en 40. diferentes lugares al tiempo, es como que casi que a la mitad, dependiendo de la cantidad de veces que estés en otros lugares. Hacías mención de que en el caso de esta capacidad nos podríamos mover muy muy rápido, pero eh, y también digamos que llegar a un estado de explotar capacidades, ¿no? De llegar a puntos que sospechosamente, desde mi impresión, nos hemos acostumbrado a estar limitados y nos hemos acostumbrado a que todo es difícil, que todo requiere un complejo y un proceso arduo y sufrido, ¿no? Sin que eso quiera yo decir aquí que es el contexto generalizado. Entonces, quiero que observes dos eventos. Uno, las capacidades, qué es lo que hace
que eso sea tan ralentizado? La densidad de las capas que están ejerciendo presión sobre la persona. Hay unas capas más densas según para cada uno. Entonces, entre más delgada sea esta presión que se ejerce sobre el humano, más tiene las capacidades como activas, como disponibles. Mm, entre más gruesa sea la presión de la matrix, del ambiente, del sistema, entonces todas estas capacidades no afloran, es como que están atoradas ahí sin poder verse, ni siquiera saber que están ahí. ¿En qué punto de un humano corriente con esas características el sistema hace más presión? Los que tienen como muchos procesos mentales, su energía mental demasiado activa, desbordada y casi incontrolable, como preocupaciones, miedo, angustia, pero todo está muy a nivel mental, como si todo lo inundara y no permitiera que otro tipo de energías empezaran a moverse en sus campos energéticos, muy ligados a lo físico, a lo matérico, como aferrados, como si creyeran que esto es lo único que existe y les da miedo como entender que hay algo más allá de la forma. Ahora hablemos, mi segunda pregunta, con base al factor tiempo. ¿Esta es una programación implícita en cada uno? O por ejemplo, observar si la concepción, cómo cada uno concibe el tiempo. Mira, yo veo el ADN humano envuelto o sea, veo como la forma del ADN, pero encima de esa forma hay como algo que lo cubre de la misma manera, como una trenza, es como un trenzado que lo recubre. Entonces ese ADN está inmerso como en el tiempo, pero es como una energía que crea muchas ilusiones, como proyecciones falsas. Y esto depende de cómo esté el reconocimiento de tu propia energía, de tu propio ADN. Cuando no lo hay, el tiempo es opresivo, hay demasiadas creaciones falsas, hologramas y proyecciones. Cuando tu energía interna, tu ADN está como fuerte, como intenso, el tiempo sí afecta, pero es como muy delgadito, como casi imperceptible. Y también veo que el factor tiempo afecta a los humanoides originales, pero es diferente. Ellos Sí. lo logran como integrar dentro de las creaciones para poder estar en los diferentes lugares en que se proyectan, pero también hay una incidencia en ellos. Pero lo utilizan más a favor, o sea, es como si lo A pudieran favor, manipular. Exacto. eso es como que es una herramienta para poder moverse en esas diferentes Claro. proyecciones de especies en el universo. Bien, entonces, este par de preguntas que hice con anticipación, ¿a qué va? ¿Hay una forma en la que estas limitantes tienen conjunción con esta programación del tiempo? O sea, tienen simbiosis, son vitales para que el sistema oprima más. Hay ¿cómo lo explico? Como una adaptación del tiempo al sistema. Claro, No sé cómo explicarlo, pero es como si se sincronizan, por ejemplo, con una persona que está muy aferrada a la experiencia física y muy mental, entonces sí se vuelven como partners, como eso, aliados para exactamente. presionar más, pero en otro que venga con más reconocimiento interno, como que por más que intenten sincronizarse y aliarse, siempre hay como un desajuste. Inclusive se puede jugar con el tiempo, aunque el sistema quiera Claro, presionar. sí, exactamente, sí se puede hackear. Ahora, entonces, el hecho de la concepción de la parte mental, que es un punto neurálgico aquí en esta investigación que estamos haciendo, Sí, eh, estamos muy acostumbrados al hábito de estar pensando de manera constante. Entonces, estamos fluctuando en el pasado y en el futuro. Entonces, si por ejemplo, estamos realizando una actividad y estamos distraídos, no estamos inmersos de manera intensa en eso, sino que mientras la hacemos estamos simultáneamente pensando en otra cosa. ¿Cómo funciona eso en el humano y mira, qué, por ejemplo, consecuencias causa? yo veo que en esta densidad, en este lugar del universo que es el planeta Tierra, la energía mental es muy potente, pero es como muy vital para que exista todo lo que existe. Es como si la energía vital fuera
que inicia la creación, que luego la complementa la energía sexual y la energía emocional lo que hace es darle como los matices, pero nos quieren controlar energéticamente a través del cuerpo mental porque es que la mental es la donde se inician las creaciones humanas en este lugar del universo. Entonces, cuando estamos como muy desequilibrados mentalmente, que estamos inmersos en creaciones como sin control, sin conciencia, aleatorias, todas esas creaciones se las llevan para otros lugares y tienen control sobre esa capacidad humana. Entonces nos quieren ver distraídos a través de muchas cosas, em, sistemas como la familia, la religión, las emociones, como la tecnología, o sea, todo está enfocado al control mental, porque ahí es donde nacen las creaciones puras del humano en la Tierra. Ahora, El sistema lo sabe, se sincroniza con el tiempo y se vuelve simplemente un mecanismo de control muy fácil, es muy fácil. ahora voy a colocar algo que en ocasiones reflexiono, esto ya a nivel personal también. El tiempo, si lo vemos desde el estilo clásico, el reloj de péndulo, ¿no? Tiene un constante oscilar. Entonces, ese oscilar hacia la izquierda, digamos que para mí sería el futuro y hacia el lado contrario sería como el pasado, ¿no? Ese constante. Entonces estamos como mentalmente en ese vaivén, en ese fluctuar, en esa oscilación. Si el péndulo se ubica justamente en el centro, por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad como la que estamos haciendo aquí, la investigación, estamos justamente inmersos acá. ¿Qué ocurre? ¿El tiempo desaparece cuando el péndulo se No, estabiliza? no, solo que tienes el control de El tiempo. utilizarlo. Claro. No es que desaparezca, lo que pasa es que es como que en esta densidad física logras materializar muchas cosas. Y es lo que no se quiere, no quiere que se materialice porque entonces ya no tendrían el control de nada, pero no es que desaparezca el tiempo existe universalmente, solo que lo utilizas para ti. Exacto. Deja de ser un inconsciente colectivo y lo utilizo como recurso. Sí. Claro. Ahora, hace mucho tiempo yo escuchaba una frase, no sé dónde la escuché, por ahí en algún lugar o en un libro, o alguien me la dijo, que decían algunos orientales, no estos que están arraigados a una creencia, ni a este tipo de orientales que están arraigados a una disciplina o una deidad o cosas como estas, no, sino que de una manera muy neutra decían que es más fácil dominar los cuatro elementos que poder dominar la concentración. Porque es que los elementos, los cuatro elementos, al final es como, es que es lo mismo, ¿cómo lo explico? Nosotros dentro del ADN tenemos todo lo que se requiere para estar en esta densidad con un cuerpo humano. El ADN lo compone todo. Entonces los cuatro elementos simplemente son proyecciones de lo que hay dentro. Es como una interacción constante de lo que hay dentro de nosotros genéticamente y lo que está afuera. Los cuatro elementos o los elementos externos se comportan acorde a cómo nosotros tenemos el manejo interno, el fuego interno, la tierra, el aire, el metal, el agua, todo esto. Entonces simplemente es como poder moldearlos, es una manifestación de lo que hay dentro hacia afuera. Y en cuanto a lo que dices de la concentración, es porque ese mismo vaivén que tú ves en ese péndulo del tiempo, como que pasa desapercibido. Se concibe como la absoluta realidad, sabiendo que también puede estar en un punto central, teniendo acceso al izquierdo, al derecho y al centro. Claro. Sí, es como si fuera una omnipresencia. Sí, Entonces pasa cuando estoy haciendo algo, por ejemplo en mi caso, a veces la labor puede ser muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte, muy densa de realizar, muy pesada de realizar, pero cuando uno está focalizado se da cuenta que no es tan denso. porque es como si se rompieran todos esos obstáculos que pone el sistema o el ambiente, esa presión desaparece. Bien, exacto. Entonces, a eso era lo que lo quería llevar. Más allá de que miremos, por ejemplo, a los demás humanoides que están en el externo, es poder observar cómo es el comportamiento de esa característica nuestra. Entonces, esta es una forma de romper limitantes, todo lo que acabamos de hablar. Sí, porque es como que no existen distracciones y por fin puedes como dimensionar.
la complejidad, pero también la perfección del ADN que portamos, porque es un ADN que se porta, es un ADN que uno como inteligencia o esencia alimenta, pero es lograr comprender todo, todas las claves internas, toda la información que está dentro. Entonces es como si estuvieras montado en un Ferrari y conoces perfectamente su funcionamiento, entonces deja de ser un Ferrari y tú y te se vuelven uno solo. Una extensión. Entonces todos los límites se rompen, los límites de idiomas, de conocimiento, de habilidades, de capacidades, de lo que te decía de moverse en diferentes lugares al tiempo, inclusive de poder controlar a la perfección tu metabolismo, tus ritmos biológicos, cuando necesitas, por ejemplo, menstruar o no, cuando requieres comer o no, cuando necesitas parar el flujo de tu sangre o aumentarlo, parar el ritmo de tu corazón o acelerarlo, o sea, como que se tendría acceso a todo, todo lo que tenga que ver con la parte física, biológica, morfológica del cuerpo. ¿Dentro de la concentración absoluta se desgasta más energía o no? ¿Dónde se pierde más energía? ¿Distraído o...? No, no. En la concentración hay una unificación de experiencias, de conciencia, todo se unifica, no, no se gasta más energía, se accede a más energía. Entonces la sensación es como que estar concentrado consume más energía, no. En realidad tienes más acceso a más energía que no estás acostumbrado. Entonces sientes que consumes más, pero en realidad estás dando como, es como que abren todas las compuertas y entra toda la energía de una así inmediatamente. Se desgasta cuando estás distraído porque no logras administrar qué tanta energía y qué tipo de energía perdiste. Sí, son fugas. Ahora, cuando se está en ese estado, no el de distraído, sino focalizado en lo que se está realizando, ¿cómo entonces el sistema actúa y el comportamiento de las capas, cómo actúa? Cuando está focalizado, Sí, vuelvo a ver, ¿te acuerdas la pregunta inicial donde yo te decía que veía los diferentes ADNs humanos en diferentes lugares, pero había un punto central que era igualito? Eso es como si fuera, ¿cómo lo explico? Como un carbón ardiente y se enciende completamente de punta a punta, de extremo a extremo. Es como el sistema tiene que estar aislado así, porque no puede tocar ese centro. Entonces existe el sistema o lo que sea la presión que hay ahí, pero la incidencia es casi que mínima, es muy pequeñita, solo para disfrutar de los sabores, los colores, las sensaciones, se vuelven estímulos como muy importantes, pero no hay una afectación. se pueden lograr grandes avances estando concentrado, por ejemplo, Claro, en es la como si ejecución de la actividad. tuvieras, Dime. sí, es como si tuvieras acceso y todo lo entiendes, pero estás disfrutando la experiencia en un cuerpo humano, entonces lo sientes intensamente con todos sus sabores, matices, olores, con todas sus sensaciones. Pero sí, es como acceder a una especie de densidad nueva, pero o dimensión nueva, pero realmente siempre está ahí. Entonces, esa es una manera de desprogramar esas limitantes. Sí, porque no es que destruyas Claro. el sistema simplemente se mantiene a metros como a distancias. Bien. Ahora, nos vamos a concentrar un poco en el externo, observar, por ejemplo, a humanoides. Tú decías, por ejemplo, en lo que respecta a los grises, que ellos no tenían una incidencia muy fuerte o marcada con base a esta especie, pero que sí estaban constantemente como vigilados o Sí, como observados. ¿Quiénes? lo que pasa es que Dime. lo que pasa es que yo veo los humanoides originales, Sí. a los de la primera creación, ellos no les dan acceso a información que los grises quieren. Bien. Entonces los grises lo que hacen es buscar esa información a los otros humanoides que están proyectados, por ejemplo, en la Tierra o en otros Ujú. lugares de los universos. Fragmentos. Entonces, sí, buscan, intentan comprender, pero yo lo que veo es como si estuvieran todo el tiempo de cierta manera como observados por los mismos humanoides para ver hasta qué punto logran acceder, pero en realidad es mínimo. No lo entienden. Quiero que contemples a uno de esos humanoides primigenios, cualquiera. Ujú. ¿Ves a uno? Sí. Descríbemelo.
Sus rasgos no son como tan perfectos en el sentido de suaves, son más bien bruscos. Sus rasgos son como ojos más grandes, facciones más fuertes, como si denotaran fuerza, fortaleza, pero su cuerpo en sí es como perfecto. Hay una simetría perfecta, un balance. Su piel es como tersa, suave, casi que traslúcida. Tienen un aroma como, no sé cómo explicarlo, como cuando, como, ay, ¿cómo lo digo? Como una especie de torta, de torta que entra a ti, como que llena, no sé cómo decirlo, huele suave, huele muy rico y su energía, aunque es muy fuerte, no, no es incómoda, al contrario, es atrayente, como si abarcara todo y pudieran hacer una perfecta lectura de todo lo que está alrededor. ¿Me Yo no sé cómo permites? explicarlo, pero es como muy conmovedor e intenso al mismo tiempo. ¿Me permites hablar? Pregúntale si nos permite interactuar por un momento. Es que dice que no estoy como lista. Es como si yo pudiera, luego de hablar con él o canalizarlo, entrar en estados de trances muy profundos que pueden afectar mi experiencia. Y yo lo siento así también. Es que no Ok, sé cómo explicarlo. no te preocupes. O Bien. sea, mira que la sensación no es miedo, pero es como que si llego a hacer eso ya no quiero volver a estar acá. Sí, claro, me imagino. Ahora dile a él, no tanto en ti, pregúntale a él si él puede modificar su energía para que se adapte a tu energía. Tampoco, No, no, no hay por es ningún lado. una elección mía. Ya veo. Bueno, entonces pregúntale tú ahí de manera indirecta el por qué esta observación constante sobre los grises y dime qué te dice. Habla de su morfología, de su genética. Ellos tienen como si tuvieran retazos de información o pedazos de información que se entrelazan entre sí, pero generando vacíos muy profundos. Entonces sus genéticas han sido imperfectas, como que ellos buscan una especie de perfección, pero no están dispuestos a compartir absolutamente nada de ellos. Y para los humanoides originales es como no quieres compartir, pues no tienes acceso a información, porque el universo en sí se conforma de interactuar y de Claro. compartir información, si no, no tiene sentido dar sin recibir, o sea, es como que así no funciona. Entonces los grises, desde mi entender, es como que hay un egoísmo muy intrínseco en ellos, como muy profundo, y entonces no tienen esta información, la quieren robar, la quieren obtener como si fuera a la fuerza, de manera egoísta. Dile que hace mucho tiempo yo leía acerca de toda esta temática gris, de los grises, y yo leía que ellos se habían rebelado, no contra una deidad en específico, no, sino en cuanto a su postura energética, de volverse, por ejemplo, entre comillas, autónomos, a pesar de que es imposible, pero bueno, digamos que en su proyección, una autonomía. Y con base a esto, no les permite a ellos procrearse entre sí como si lo pueda hacer un humano aquí, terrestre. Mm, Pregúntale sobre mm. esto. Lo mismo, es que él me muestra, mira que la sensación es como si dentro del ADN de los grises existiera un temor tan Sí, horrible, tan profundo, tan intenso, tan agónico, que ni siquiera entre ellos mismos se comparten la información genética para procrear, ¿sí? O sea, la procreación, tener un hijo en cualquier densidad, de diferentes maneras, es un compartir de información, es una multiplicación de tu experiencia para compartir con otro. Es como una transferencia y ellos no, ellos ni siquiera quieren compartirlo con sus propias creaciones y por eso no se pueden procrear entre sí. claro. No es, no es, no es posible porque la energía en el universo es como compartir y ellos no, ellos quieren ser como muy o son muy egoístas en ese sentido, pero tienen mucho miedo. Es como si sintieran una extinción sin comparten o algo así. ¿Y esta observación constante de ellos hacia los grises, aparte de lo mencionado, tiene alguna otra incidencia?
o intención. Sí, mira que ellos buscan no ayudarlos. No existe la concepción de ayuda como la necesidad humana de ir a salvarle la vida a alguien Sí, porque cree que lo necesita. No, eso es una una necesidad, eso es ilusión. una carencia. Ellos no tienen eso, pero ay, ¿cómo lo explico? Como si ellos aguardaran el momento preciso para cuando los grises decidan tener esa interacción consecuente y equilibrada con los demás especies del universo, ellos no es esperanza, pero es como que ellos saben que en algún momento los grises van a hacer eso. Y por eso te digo que no es una vigilancia, es solo como si estuvieran acompañándolos para ver en qué momento ellos deciden abrirse a ese compartir universal. Ok, ahora, en la tendencia del humano eh, es entrar en un estado de fascinación con respecto a ciertas razas de la especie humanoide que han tenido la oportunidad de ver. Mm. Dentro de los más comúnmente conocidos, los seres de las Pléyades, los pleyadianos o pleyadinos, y se entra en una fascinación sobre estos seres u otros seres, tal vez de Andrómeda u otros lugares donde la simetría o su apariencia física es muy agradable. Para mí es una sensación desde la propia carencia, ¿no? Como cuando una mujer o un hombre ve a un modelo con un cuerpo perfecto, entonces, ay, me encantaría tener ese cuerpo. Cosas como esas, entonces se entra en una fascinación que desvirtúa la situación. ¿A qué obedece, desde la perspectiva del humanoide, el hecho de que el humano idealice, se fascine mucho sobre estas especies nórdicas? De una, inmediatamente dices eso, yo conecto con la necesidad humana del origen, de encontrar un origen energético, de encontrar un hogar. Siempre hay una sensación profunda de que no pertenece a este lugar, pero en Exacto. realidad es una programación del sistema. Es Exactamente. decir, es como todo el tiempo están buscando un de dónde vengo, qué soy. Entonces el sistema simplemente lo ve como una oportunidad para controlarlo mentalmente. Y cuando se ven este tipo de seres como tan perfectos, tan atractivos, tan es buscando un origen, ni siquiera se trata de una forma de perfección, de belleza, de cabello bonito, ojos bonitos, no es, es que le recuerda que hay como un origen, pero no es que haya un origen, es que, ¿cómo lo explico? Es, el origen se contiene dentro, pero el sistema lo hace que se sienta externo, Exacto. pero es esa necesidad. Exacto. Por eso decía antes desde la carencia, ¿no? Entonces, Sí, desde ese estado de desconocimiento de... Sí, digamos que es una sí, programación que hace que uno se considere un ignorante cuando en realidad no lo es y con esto juega y hackea. sí, pero inclusive los pleyadinos tienen una interacción con los humanoides originales por su forma Pero ya vamos tan allá. parecida. Espérate un momento, ya vamos allá. Bien, entonces, eh, nada más le agradecemos a esta ser que está ahí. No tanto como un agradecimiento de que tú eres más que yo soy una pelusa, no, sino pues por el instante. Él se ríe, es como si se riera a carcajadas, porque ya sabía lo que ibas a decir, exactamente las palabras que ibas a decir. Bien, perfecto. Ahora entonces busquemos a un ser de las Pléyades. Sí, ¿Hay uno? sí, Su nombre. Lauren, Bien. Ahora pregúntale si nos permite interactuar por un momento. sí, Bien. Laura. hola. Bien. Bueno, mi nombre es Freddy aquí en la Tierra, humano. Freddy, eh, y estamos haciendo una investigación en lo que respecta a los humanoides hoy. Entonces, naturalmente la cantidad de razas que abarcan la especie humanoide, pues digamos que es infinita, pero simplemente lo que quiero hacer y lo que queremos hacer aquí es hablar con las más conocidas desde el punto de vista terrestre. Las Pléyades y los seres de las Pléyades están dentro del top uno dentro de lo que podemos ver en cuanto a popularidad en la Tierra. Y como tal, los seres humanos que han tenido la oportunidad de verlos, o por lo menos las figuras que se muestran al respecto de la descripción física de los seres de las Pléyades, es muy fascinante. Se da un estado dentro del cual las personas entran en estado como si estuvieran dentro de un elixir, una especie de estado alucinógeno de sublimación, ¿no?
¿Qué puedes decir al respecto de esta forma, no de todos los humanos, sino de algunos de ellos cuando entran en este tipo de estado? Dentro de sí mismos existe una necesidad de comprender aquello que no se puede comprender, pero que lo sienten como un vacío profundo en sí. No somos nosotros, no es esta especie y razas de pleyadianos. En realidad es su propia necesidad. Y como en todo el universo y los universos existentes buscan llenarla de alguna manera sin darse en cuenta que ya está llena, pero no reconocida. Es un proceso sin juicio por el cual quizás quieren pasar para entender que al final ese vacío que creen que existe no es un vacío, sino una falta de reconocer lo que ya tienen, lo que ya son, lo que ya pueden. A los seres de las Pléyades se les considera también de igual forma en cuanto a la generalización no generalizada, que son maestros de luz, maestros ascendidos, seres de luz, luz por todo lado. 7000 planetas recorren las Pléyades, diferentes razas de una misma especie, con más razas dentro de sí. Hay infinidad de inteligencias viviendo una experiencia pleyadiana. Hay algunas de ellas que sincronizan con las necesidades de los humanos y las alimentan porque están en un mismo desconocimiento, pensando que requieren llenar algo para ser maestros y acompañantes, cuando al final hacen parte de la misma creación, en un mismo nivel de comprensión de energía. Las necesidades se sincronizan en el universo. Cuando existen maestros es porque su discípulo necesita tanto de él como él del otro. Así que no es una imperfección ni es un juicio, pero es totalmente innecesario. Has tocado un punto crucial y neurálgico y es la amplitud de las Pléyades, ¿no? Por ejemplo, en este caso 7000 planetas, que según lo que conocemos dentro de nuestro sistema es un poquito más amplio, ¿no? Entonces, deduzco, infiero, que la cantidad de seres también varían en cuanto a sus morfologías y energías. Una Así pregunta, es. desde la perspectiva de la programación dual que nos concierne, ¿todos son positivos? Lo que puedo decirte es que sus frecuencias, conocimientos y experiencias los hacen diferentes de unos entre otros. Claro. Así que no son buenos ni malos, simplemente aprovechan esa sincronicidad de necesidades en el universo para intentar encontrar algo que ellos también carecen. No todos tienen las mismas intenciones, Exacto. no todos quieren lo mismo, y aquellos que creen que pueden salvar o ayudar están solamente subsanando sus propias necesidades. Pero es una manera de interactuar, no es bueno ni malo, ni positivos ni negativos. Sí, es más bien la postura en que se asume desde la parte terrestre humana. Ahora, hay algo que he tenido la oportunidad de trabajar en sesiones con diferentes clientes y es que desde un principio siempre se les ha considerado como seres positivos a los seres de las Pléyades, pero a través de las sesiones mismas he tenido la oportunidad de interactuar con seres que están con una intención contraria a lo que desde la perspectiva humana sería positivo. ¿Qué podrías decirme de esto? Bueno, igual lo has dicho antes, pero si hay algo que complementar. Las formas perfectas, suaves, definidas, con armonía, tienden a confundir al humano como ustedes, que piensan que son imperfectos, impuros, que sus formas quizás no se adecúan a lo que quisiera, pero las perfecciones del universo son así. Hay miles formas para vivir experiencias diferentes. No existen buenos o malos. Simplemente existen niveles de conocimientos diferentes. Bien. Si tuviera la oportunidad de decirle algo a las personas que nos van a escuchar posteriormente con esa investigación, ¿quisieras decirles algo? Quiten las distracciones de ustedes porque la experiencia que están viviendo es única. Solo aquellas energías fuertes que logran tener una forma física están ahí.
Estar ahí es un privilegio, porque su energía y la pureza de ustedes, de su esencia, de su inteligencia, les ha llevado a estar donde están, el lugar que habitan, el lugar que ustedes crean, el lugar que ustedes comparten. Está totalmente en sincronía con su esencia, con su inteligencia. Una distracción es perder la oportunidad de una gran experiencia. Las distracciones son simplemente espejismos que ustedes pueden eliminar, porque ustedes son los que las alimentan. El sistema no tiene incidencia alguna en ustedes. ¿Qué tanto quieren que incida? Dependerá de la cantidad de distracciones que alimente. Gracias, Lauren. Bien, déjame con ella. Ella. Muy bien, ¿cómo Sí, percibías a ella? como una vieja amiga, Ok, bien. como Y si su energía fuera totalmente conocida, tranquila, amorosa, algo así. bien. Ahora busquemos a un ser de las playas de estos diferentes en energía. Denso. Veo uno con un ejército rodeándolo, como una postura un poco desafiante de cierta manera, ¿Sí? Desafiante porque es su actitud cotidiana, constante o porque estamos aquí. porque estamos haciendo este tipo de preguntas. ¿Le molesta? Sí, ¿Quiere interactuar? se cierran en un círculo como de protección, no, ¿Tiene miedo? se sienten amenazados. Ok, bien. Ahora busquemos a uno de término medio. Que esté más denso que sutil. Ya, Bien, dime, ¿cómo es? es como de pelo negro, es de pelo negro muy bonito, largo, es un poco más retraído, si lo puedo decir así, es como alejado, como que no está muy cerca de mí, pero tampoco es tan hostil como el otro, es más bien precavido, es la sensación como precavido, Bien, ¿su nombre? Pregúntale, si quiere decirlo. como Leugej o algo así, Bien, Leugej, Leubig. Pregúntale si nos permite hablar con él. sí. Bien, Leubig. Bueno, Leubig, estamos haciendo una investigación. Ahí ya sabrás. Lo sé. Bien, perfecto. Ahora, esta investigación está basada en los humanoides y estamos tratando con los seres de las Pléyades. Muy, muy populares y muy conocidos aquí en la Tierra. Aquí hay muchos que dicen que tienen contactos con ustedes, unos que se sienten muy, muy especiales porque tienen contacto con los seres de las Pléyades. Y hay también una mistificación al respecto de esto. ¿Qué puedes decir? Estupideces humanas, dejándose llevar por la falta de información. Ya estoy cansado de ver esta cantidad de comisiones en el que intentan arrastrarnos en sus creencias e ideologías de que vamos a salvarles cuando no existe tal peligro, cuando al final todo es una mentira. Cuenta la leyenda que aquí van a venir unas naves nodrizas a hacer evacuaciones, especialmente de niños. Llegarán, seguro que llegarán. Existen comisiones de humanos haciendo muchas negociaciones con otro tipo de pleyadianos para sacar las razas físicas de ese lugar para llevarlos a otros lugares, pero les aseguro que no son lugares mejores de los que o en los que están en realidad. Sí, se habla muchísimo que es como una especie como de paraíso con serafines danzando ingrávidamente. Habrán muchas ilusiones y hologramas, acordes a las necesidades de las interacciones y acuerdos a los que han llegado los humanos y ese tipo de pleyadianos, pero en el fondo de sus conciencias, de sus experiencias, no serán mejores que el lugar donde están ahora. Háblame de ti, tu postura. ¿Qué haces? No intervengo en ninguna postura, en ninguna posición. Por mí, estar alejada de ustedes es lo mejor. Ah, ¿eres mujer? ¿Femenina? Soy mujer. Ok, eso era todo. A propósito, antes de que te vayas, ¿cómo consideras esta interacción entre los dos aquí? Innecesaria.
Innecesaria. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Angie. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, Sí. Ok, ahora vamos a ver a un felinoide. Busca un felinoide. sí. ¿Cómo luce? Con rasgos muy felinos, pero casi que humano. Con una piel, sí tiene vellosidades, pero como la de nosotros. Así como muy delgadita, como muy imperceptible, pero tiene rasgos muy felinos. Y cola, tiene una cola no recubierta en pelos, más bien en piel. Pero tiene patas como más de animal y así. ¿Cómo asume nuestra postura aquí, nuestra presencia aquí? Bien, Bien. sí, como amistosa. Ah, sí. No, o sea que no es agresivo. No, No, bien. Déjame con él. ¿Es él o ella? Pregunto por si acaso. ella. Uy, hola. Hola. Hemos tenido interacciones muy femeninas en el día de hoy, a nuestro entender humano. Bueno, siéntete feliz. Sí, claro, por eso sonrío, me gusta. Oye, agradecimientos, ¿no? Por este momento, este instante, agradecimientos dentro del contexto que corresponde. Entonces, No es necesario porque, como ya lo sabes, y ya sí, te lo dijeron, todo se trata de interactuar. claro, Compartimos información y experiencias. No se trata de agradecer porque se deba compartir. Se comparte porque se quiere hacer. Y ya. eso, por eso hacía la salvedad antes de decirlo o después de decirlo. Tu nombre, Mistoc. Mistock. Ahora, estamos haciendo una investigación acerca de los humanoides y tú estás dentro de esta tipología, si se le puede decir así. ¿Qué puedes decir? Todos estamos dentro de esta tipología. Pero hemos tenido la oportunidad de ver seres que son más energía y desde un estado más amorfo. Digamos Claro. que el concepto humanoide viene más arraigado a una definición específica de una morfología. Pero digamos que esto a la final es subjetivo. ¿Sí? Sí. Entonces, dentro de esta investigación, tú, ¿qué me puedes hablar de ti? Es un compartir de características y cualidades, eso es todo. Tú compartes, yo comparto. Ellos, los originales, compartieron, también recibieron información y experiencia y nosotros. El universo se compone de eso, de un dar, recibir, compartir, expandir. Nunca retener, nunca negar. En nuestra Tierra hay felinos, como lo son los leones, los leopardos, las panteras, los gaticos domésticos, los linces, bueno, hay una gran cantidad. ¿Qué puedes decir de ellos? Somos una sola especie con diferentes razas como ustedes. Cada quien elige qué tipo de experiencia vivir. El ADN que se transfirió a la Tierra, como los animales que ustedes conocen, domésticos o salvajes, fueron esa transferencia de conocimiento que compartimos con la Tierra. Exacto, o sea que esa es una pequeña impronta representativa de la especie de usted, de la raza, ¿no? Aquí. Exactamente, son una representación de nosotros, pero no en forma Sí. humanoide, sino en forma un poco más original. Se dice que los gaticos, los seres salvajes felinoides en específico, son involucionados porque no caminan erguidos como el humano y no tienen el habla como el humano. Si pudieras entender lo que pasa por la mente de un felino, si todos ustedes pudieran escuchar todo lo que sucede y las creaciones que aportan al planeta, se quedarían sin habla y sin razón y sin poder entender lo que son las representaciones animales en la Tierra, y hablo de absolutamente todas. Sí, Solo son formas de existencia, son formas de coexistir, que le dan un equilibrio al lugar donde están, que le dan un sentido a la experiencia que tienen ustedes. Los humanos solo por sí mismos, como especie, raza y subrazas en el planeta Tierra, sería una experiencia desolada, sin naturaleza, inteligencia naturalesca que pueda acompañar ese proceso. Sus vidas serían completamente aburridas y sin sentido. claro, sí, porque el ecosistema es determinante y si estás por alguna razón. Entonces, cuando yo escucho que se considera que los humanos, perdón, que los felinos, las plantas y todo esto, esta, este coexistir, esta simbiosis constante, ellos son involucionados porque no se expresan como nosotros. Para mí es como si un felino abrazara un árbol y se fueran y riendo a carcajadas, ¿no? Pero bueno, es un estado. Ahora, de tu raza,
nosotros como humanos tenemos una huella, una impronta tuya, por ejemplo. Por supuesto. Y en nuestro comportamiento, ¿cómo se hace evidente? Es una alta capacidad de intuición, un poco animal. Es como lo que ustedes llaman esa certeza interna de que algo no va bien, esa astucia. La intuición es una capacidad propia de todos, todos en el universo, pero se activa solo cuando existe ese ADN felino, instintivo, que puede captar más allá de lo que se está viendo, como lo que ustedes llamarían un detective, esas habilidades de investigación. Hoy, lo que están haciendo ustedes es gracias a la aportación de nuestra especie a la suya, esa capacidad de discernir, de cuestionar, de investigar. Sí, para mí es sumamente llamativo y me encanta ver a los felinos que se mueven de una manera tan sigilosa, no se escuchan. Uno, por ejemplo, yo aquí tengo tres. Cuando miro, al lado mío hay uno y volteo a mirar a otro lado y vuelvo a mirar, ya no está. Ni se sintió y luego está muy lejos. Eso me encanta, ¿no? Lo curiosos que son. Cualquier tipo de movimiento llama a su curiosidad, son muy investigativos, sumamente curiosos. Cualquier movimiento que se hace que se sale de la cotidianidad, incluso del orden habitual de los objetos en la casa, todo esto a ellos les llama mucho la atención. Son expertos en romper la cotidianidad y la energía estancada porque obliga a quien esté en su compañía a ser igual de dinámicos y sigilosos en sus experiencias. Y una tranquilidad, no tienen afán, no andan con estrés, ningún gato le pregunta al otro qué hora tienes, qué día es hoy, qué mes es, qué año es. Es un espacio de placer y compañía lo que buscan este tipo de animales en el planeta Tierra. Sí, no sé qué palabra utilizar porque no me llega ninguna para poderlo definir, pero el sentir es ese. Les voy a decir algo, por si nunca lo habían pensado, pero la sensualidad femenina viene de nosotros. Ese seducir, ese convencer a la otra energía de compartir, viene de nuestra especie. Disfruté mucho hablar contigo. Igualmente. Eso era todo. No voy a decir gracias porque que ya sabemos cómo. Bueno, hasta luego. Adiós. Ay, déjame con Angie. Angie. Listo. Y ya para terminar de bonus track, la cereza en el pastel, un draconiano. Busca un draconiano. Bueno, veo uno muy peculiar con como si tuviera una especie de manta encima, muy humano, pero se nota que tiene como escamas, como muy profundas debajo de su piel y cambian así de color como un colibrí, cuando uno ve que vuela y cambia como de tonalidades o Sí, algo como así, así. tornasolado. Eso, así. Ok. ¿Quiere interactuar? Sí. Bien, déjame con él. Antes de que pase con él, ¿cómo lo percibe? ¿Negativo, positivo, pesado, denso, sutil? No, 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 lo veo, lo siento muy sutil, pero sí es muy, ¿cómo lo explico? No prevenido, pero hay como un límite de información que puedes adquirir con él. Claro, bien, déjame con él. Hola, Sí, mi nombre es Freddy, humano. hueles a humano, por supuesto. Sé que eres humano. ¿A qué huele un humano desde tu perspectiva? Es una combinación que les da un olor particular. Una combinación de mucha información, pero contenida en un pequeño recipiente. ¿Agradable o desagradable para ti? ¿O te da igual? Dependiendo de las intenciones con las que quieras interactuar conmigo, cambia tu olor. Bien, estamos haciendo una investigación, como ya notarás, no hace falta mencionar al respecto de qué tema y eso te involucra a ti. Porque quiero. Sí, claro, naturalmente. Ahora, háblame de tu raza. ¿Qué quieres saber de mi raza que no hayan sabido ya en otros momentos como este? Puedes hablar, por ejemplo, de lo que no sabemos.
pues pregúntame aquello que no sepas para ver si tengo o quiero darte la información. Ok, entonces, se sabe que los draconianos es una raza despiadada, agresiva, colonizadora, devastadora. Tal cual como la humanidad en sus peores momentos, al final, sus actos son consecuencias de sus deseos más profundos. Bien, entonces, ese estado humano que acabas de hacer mención, ¿tiene que ver con su influencia o la influencia de ustedes? Los humanos son como esponjas que absorben toda la información que confluye en su ambiente. Los humanos están altamente distraídos y controlados, así que muchos de sus comportamientos son aprendidos por modelos que inundan su ambiente físico y energético. Así que sí, muchos de los comportamientos son transferencias de información a través de aprendizajes. Se habla mucho del ADN reptil. Como humanoide y como humano, ¿hay este tipo de huella en cada uno de nosotros o no? Por supuesto que sí. Ahora, Toda interacción universal simplemente es una transferencia de ADN en mayor o menor proporción. si pudiéramos hablar del comportamiento humano que evidencia la característica o ADN reptil, ¿cuál sería ese tipo de comportamiento? La fuerza e inteligencia en los momentos más críticos de la experiencia humana hace referencia a nuestra especie. La capacidad que tienen de adaptarse a diferentes ambientes, momentos, circunstancias y experiencias es transferida de nosotros a los humanos, no a nivel universal, sino únicamente aquí, en este lugar, espacio y dimensión. ¿Este estado es más prominente en algunos humanos con ciertas características o es una concepción puramente generalizada? Generalizada, pero utilizada en diferentes proporción por cada uno de ustedes. Hay humanos que son muy violentos, son muy hostiles, agresivos. Se da una combinación de frecuencias bajas de diferentes especies universales en un solo ADN, que al momento de no comprenderlas pierden el control. Y perder el control genera todo eso, aquello que has mencionado. Ustedes pierden el control, Perdemos el control por gusto, por pasión, por con un decisión. objetivo claro, no como ustedes, que pierden el control, simplemente no saben lo que hicieron. Eso es todo. Hasta luego. Angie, desconecta de él. Ujú. Ahora equilibra todo tu estado energético, incrementas tu estado frecuencial y te ubicas en un punto donde te sientas muy muy bien. Sí. Ahora nos preparamos para regresar